Bienvenido a Restaura Dios. Es un canal para hacer llegar hasta ti esos contenidos que pueden fortalecerte, hacer que tú gustes de tu fe. Por eso es tan importante que te quedes hasta el final. Vamos a impartir una bendición muy especial en este tiempo de Cuaresma en el que nos encontramos, pero también comparte el contenido porque pueden haber muchas personas cercanas a ti, familiares tuyos, que esto le puede tocar el corazón y hacer que Dios se manifieste en su vida. Y hoy quiero tocar un temita que es céntrico dentro de este tiempo de Cuaresma y es la cruz. Nosotros vamos mirando esas prácticas populares, la piedad popular de los viacrucis. Recuerdo una vez que estando en uno de los viacrucis, escuché a una persona decir que esas son tradiciones humanas porque eso no está en la Biblia. Porque muchas personas que no son católicas, todo quieren que no está en la Biblia y que son tradiciones humanas, pero para confundir a aquellos que no se adentran en el sentido de las Escrituras. Y por eso entonces quiero compartir este mensaje de la cruz desde donde toma sentido los Vía Crucis. Vía Crucis, término latín, que es el camino de la cruz. Y esto fue lo que Jesús recorrió. ¿Acaso no está esto en la Biblia? Pero también hay personas que dicen, no, porque eso es maldición, porque la cruz es maldición. Dice el capítulo 3, verso 13 de los Gálatas, maldito quien cuelga de un madero, haciendo alusión al Deuteronomio, ya desde el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, es cierto, porque quienes allí eran crucificados eran los más bandidos, los más desgraciados del momento, los más criminales. Y es un signo de que Jesucristo ha venido a tomar el lugar de los condenados, de los criminales, para entonces desde él, porque ese capítulo 3, verso 13, es lo que expresa. Al final dice, maldito quien cuelga de un madero, pero que él se ha hecho un maldito, ha tomado nuestra maldición, tu maldición, y la ha llevado hasta la cruz. Y entonces con él ha querido pagar el precio que te correspondía a ti. Y por eso la cruz ahora pasa de maldición a bendición, porque dice también el capítulo 1 de la carta a los Corintios, oigan qué hermoso, dice esto, podemos desde el versículo 13 hasta el 16, y dice que la cruz se ha convertido para aquellos que creen en poder y fuerza de Dios. Bendito sea Dios. De verdad que esto es grandioso. Y muchos que no ahondan en las escrituras y a veces hasta para querer llevar la contraria a la iglesia católica, comienzan a repetir cosas que han escuchado, pero muchas veces sin saber el sentido. Y por eso entonces es importante que nosotros compartamos este contenido, que lleguen a muchas personas, que no nos quedemos simplemente algo que me enseñó mi abuelita, algo que yo escuché en la calle, algo que aprendí en mi pueblo, y que se hacía. Y lo hacía a veces porque me llevaba mi mamá o el papá y no adentraba en el sentido de esto. Pero el sentido está en la obra de Jesús. Por ejemplo, nosotros nos vamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan. En el capítulo 3, cuando Jesús tiene el diálogo con Nicodemo, dice también el Señor, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Fíjense, Moisés elevó la serpiente en aquel pedestal, le elevó, y allí entonces comenzó a surgir sanidad para quienes estaban mordidos por el veneno del mal, que querían hasta separarse de Dios. Y ahora es en Jesús donde nosotros podemos ver, queridos hermanos, que esto se realiza. Es Él que lleva esta sanidad al ser elevado. Por eso dice el Evangelio de Juan, también el capítulo 19, dice de esta manera, cuando Jesús está en la cruz, contemplarán al que traspasaron. Y entonces al contemplarlo, podemos de allí nosotros beber de lo que brota. Jesús
en el árbol de la cruz. Si de un árbol vino la condena porque comieron el fruto de que Dios había prohibido, el fruto de la desobediencia, entonces ahora por la obediencia de uno que ha asumido nuestra condena, nosotros podemos llegar a la salvación. Y entonces cuando hacemos los viacrucis, queridos hermanos, es nosotros también adentrarnos en lo que Jesucristo ha realizado, el camino de Él. ¿Para qué? Para que de allí, de su pasión, de su dolor, de lo que era una maldición y hasta un fracaso para muchos que lo habían condenado, hacer surgir salvación. Ahí está también tu vida. Adentremos en este sentido cuaresmal. La cruz es por donde el Señor quiere también guiarte a la resurrección. Que el Señor te bendiga inmensamente, que derrame su poder sobre ti, sobre todos aquellos que llegue este contenido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.